¿Cómo fue que llegaste a la fotografía? Mira, yo llegué a la fotografía, a mi parecer, una cosa que es importante es la biografía de mi familia, el barrio y las revistas que teníamos en la casa, que eran como la revista Bea, que era en blanco y negro. Y por otro lado, una vez llegó la revista Life, y eso a mí me marcó mucho ver la fotografía. Por otro lado, en la cuadra había un camarógrafo que trabajaba en la UPI, el papá de unos amigos, y el ver el material fotográfico, ver filmaciones, yo creo que me embarcó en esta pasión que para mí es la fotografía. Y otro amigo ya más grande, Gustavo Fuenzalía, que tenía un laboratorio, y a mí me encantó ver el revelado, en ese tiempo era análogo. Yo creo que esas son las cosas que me marcaron, pero sobre todo la pasión. ¿Y cuántos años tenías en esta época? Yo partí tarde, ¿eh? Yo vengo de una generación para que sepan, del 56. En este caso yo partí el año 78-79, en plena dictadura. Entre el 73 y el 78 yo miré muchas actividades diferentes, y también entre el 70 y el 73, adolescente, tenía 14 años, vi manifestaciones, la campaña cuando salió Allende, vi las concentraciones de Alessandri, Tomic, vi a la vez manifestaciones contra Estados Unidos. Todo esto lo vi sin tomar fotografía, porque era difícil tener una cámara. Y en ese sentido, en el año 78-79, esta pasión que yo le hablaba, la primera pregunta, me compro una cámara fotográfica, que es la primera cámara, me acuerdo que fue una Olympus primero, de un amigo que me la vendió, y ahí empecé a ver, tenía telémetro, y después más adelante una cámara Zenith. Entonces estoy hablando del año 78, piensa que yo el año 70 tenía 14, así que 14 más 8, tiene que sacar la cuenta, más o menos 20 y tantos años. ¿Y en algún momento sentiste miedo o fuiste amenazado por sacar fotos para medios de oposición durante la dictadura? Mira, yo creo que lo más importante para transmitirle a la gente que no vivió la dictadura es, por un lado, el miedo, el terror. Cuando hablo de terror, en el fondo es gente que fue desaparecida, fue ejecutada. Esto en un primer momento, entre el 73 y el 75, 76, no era selectivo. En mi caso particular, más o menos el año entre el 78 y el 83, me acuerdo una vez que me tomó unos civiles, que yo realmente quedé muy asustado. Me acuerdo que venía el presidente Bordaberry, no sé si fue el año 76, 77, no me acuerdo. Por suerte no pasó a mayores, pero sí ya en el año 85, 86 tuve una detención por civiles, que fue algo realmente con mucho miedo, ¿ya? Y yo ahora, uno lo cuenta después de más o menos 30, 40 años después, hay una distancia, pero en ese momento dijeron frases como: te vamos a degollar, trae al juez Cánovas. Para los que no saben, el juez Cánovas fue el que estuvo a cargo del juicio de Guerrero, Parada y Natino, que fueron 3 militantes comunistas que los degollaron. Entonces es una época muy terrible en ese sentido de dolor y miedo, como estaba hablando. ¿Y esta detención precisamente fue por estar fotografiando? Sí, mira, lo importante es que, al menos que se den cuenta que fotografiar era muy peligroso. Y claro, yo estaba en Lo Hermida haciendo unas fotografías, y en ese momento me tomaron unos civiles y me encapucharon con mi propia chaqueta, me quitaron los rollos, ¿no es cierto? Y me llevaron a una comisaría en el cual fui torturado psicológicamente, golpe, no tan atroz como otra gente, que realmente dramático, pero lo que yo quiero decir en el fondo, que no había libertad de prensa en ese momento. Y lo otro, que a mí después me acusaron a mí de tirar bombas molotov, de agresión a carabineros, y en ese sentido
eso es súper delicado, la mentira por un lado, y por otro lado es importante la profundización de la democracia en el sentido que tú puedes pensar diferente y poder conversar o puntos de vista. Y la fotografía en ese momento era peligroso porque la televisión no hablaba ni de los detenidos desaparecidos, ni tampoco de las cosas que estaban ocurriendo, pongamos asesinatos y ese tipo de cosas. Y en ese sentido, ¿qué significó para ti la muerte de Rodrigo Rojas de Negri? Mira, la muerte de Rodrigo Rojas, hay que pensar, en mi caso, fue un joven que yo conocí, más o menos entre 18 años. Para mí fue súper dramático y doloroso porque yo conversé con él, una persona que venía de Estados Unidos, ¿no es cierto?, hijo exiliado de Verónica de Negri, el cual él viene para acá a tomar fotografía, era un joven, ¿no es cierto?, que parece que venía del Perú, venía para acá, y el hecho que a él lo detuvieran y lo quemaran junto a Carmen Gloria Quintana, para mí fue como tan dramático y doloroso como un hijo por un lado, pero por otro lado, esto me podía pasar a mí y a los fotógrafos. Entonces yo creo que, no sé si fue fortuito o no, pero fue realmente una señal para los fotógrafos. ¿Y en ningún momento pensaste en dejar la fotografía atrás, en base al miedo que te generaba? Mira, buena pregunta. En ese sentido, en un momento, claro, pongamos, uno toma distancia y para, y toma más precauciones, pongamos, de ir a ciertos lugares, ir acompañado, pero uno no para porque este es un oficio que tiene para mí un sentido de pasión por un lado, por otro lado era una manera de trabajo en el cual yo vivía de él y sigo viviendo ahora, y a la vez es ser testigo y testimonio de toda una historia que yo creo que es importante de rescatar como fotógrafo, ¿no es cierto? Y no, en ese sentido, sí, una distancia, pongamos, el miedo, me acuerdo que tuve que ir al psiquiatra porque realmente fue muy doloroso, pongamos, dramático y pena, mucha pena. Y ya para terminar, ¿cuál crees que fue tu mayor acierto fotográfico en la dictadura? Mira, con respecto a la dictadura, que más o menos estamos hablando de los años 70 hasta el 90, yo creo que hay varias fotografías, pero en el fondo lo que yo quiero transmitir es que cada fotografía es muy importante y hay fotografías que en el fondo los otros que la ven como que les llama la atención, y en ese sentido lo que quiero decir es que todas las fotografías son importantes. Lo importante es cuidar los álbumes familiares, la fotografía de prensa, los archivos, al cual yo vengo de la fotografía de prensa, y ahí no te podría decir esta es, pero sí yo creo que hay dos fotos muy emblemáticas, o tres. Una que son Los Gritos del Silencio, que es una fotografía en que pasa el cardenal Francisco Fresno, y atrás están dando la película Los Gritos del Silencio, gran película que yo creo que hay que ir a ver, googleenla. Y por otro lado, el funeral de André Yarlán, ¿no es cierto?, que en el Paso Bandera, que es una fotografía de mucho dolor, de mucha esperanza, ante la muerte del asesinato del sacerdote André Yarlán. Y la otra es la del carabinero, ¿no es cierto?, que aparece con un vidrio quebrado, que es en el fondo la rutina en que yo iba de mi trabajo a la imprenta en que trabajaba en ese momento, y una fotografía que no había tomado fotos de la calle, es como el inicio de entrar a la calle. Eso podría decir.